Buenos días a todos. Realmente es un privilegio estar en este lugar compartiendo con ustedes. Y es un privilegio que Dios nos da, porque de nuestro corazón debemos entender lo siguiente: nosotros amamos lo que Dios ama y bendecimos lo que Dios bendice. Y ese es el corazón de Dios para ustedes en esta mañana. Yo tenía otro mensaje completamente distinto para el día de hoy. Trabajado durante todas las vacaciones que estuve esta semana y fue impresionante. El Señor ayer en la noche me dijo: no vas a hablar de eso. Deja, yo hablaré. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Y yo te mostraré y yo te guiaré. Solamente tú vas a ser un instrumento en mis manos. Y me dio esta palabra. En 2 Corintios 10, 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros estamos viendo hoy en día por todo lado amenazas en contra de nuestra integridad, de nuestra economía. Estamos diciendo que estamos viviendo en crisis. La crisis económica, la crisis familiar, los divorcios, todo eso nos están afectando y hay una especie en extinción llamada familia. Y ahí es donde Satanás quiere atacar. Ahí es donde Satanás ha urdido todos sus esfuerzos. Hoy en día vemos familias que ya no tienen comunicación. Hoy en día vemos que Dios ya no tiene espacio en la hora del almuerzo y vemos celulares por doquier a la hora de comer. Y eso es un mal que está afectando la comunicación en las familias. ¿Y saben qué? Eso de ahí es tecnología, es algo visible, pero más atrás de eso existe algo urdido con un plan desde el mismo infierno: destruir familias. Esa es la misma, nosotros tenemos una forma de decirlo, cantaleta de Satanás. Él tiene el objetivo, tú eres el objetivo, tu familia es el objetivo. Así es que quiero decirte en esta mañana: aprende a tomar las armas adecuadas, porque el Señor va a traer victoria para tu vida y para tu familia. Efesios 6:12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y yo estoy aquí, en esta mañana, parado únicamente por la gracia de Dios. Porque sobre mi vida, durante estos 2 últimos meses, han venido un montón de cosas y ataques espirituales que ha diezmado mi resistencia y mi corazón, al punto de decir: Señor, ya no puedo más, ya no doy más. Cuando urden en tu contra con murmuración, cuando urden en tu contra con mucho dolor, cuando generan angustia, cuando te generan quebranto, lo que tú dices: ya no puedo más. Cuando ves los esfuerzos, lo que Dios ha puesto, los sueños de Dios, ves destruirse y ver que las cosas pasan sin que se hagan, ¿sabes qué? Entras en desesperación. Y cuando entras en desesperación dices: ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es la estrategia? Señor, tú diseñaste para mí una vida con un propósito y me dijiste que voy a ser entrenador de gente que vayan a las naciones, pero no lo estoy viendo. Y cuando no lo estoy viendo, genera una duda. La fe decae y le digo: Señor, ¿dónde están tus respuestas? ¿Y sabes qué? El enemigo es muy hábil para envolver las cosas y utiliza tu propia familia, a veces, para poner en contra del propósito y de los sueños de Dios. Así es que te recuerdo, la familia es el objetivo.
Pero voy a decirte que en esta mañana de este lugar van a levantarse una generación de guerreros y guerreras que tengan puestos sus ojos en Cristo y que vayan en esta misma mañana a decir: aquí estoy en la brecha para combatir lo que Satanás quiere hacer, porque mayor es el que está en mí que el que vive en este mundo. Mientras estaba extasiado con la preciosa alabanza, me quedé viendo fijamente esta obra de arte que siempre me agradó desde que llegué a este lugar, y veía esa silueta de la cruz hecha en sangre. Y tiene una similitud, si usted no se da cuenta, tiene una similitud con una espada. ¿Se da cuenta? ¿Sí? El mango está en la parte de arriba. Hay una similitud con una espada. Yo quiero decirte en esta mañana, lo que Dios tiene preparado para mí y para ti es tremendo, porque te dice: esa es el arma con la que tú vas a combatir a Satanás, esa es la espada con la que tú vas a hacerlo. Y lo más importante de todo, de esa espada que está en ese lugar, también va a reflejarse la espada que es la palabra de Dios, porque eso es lo que dice respecto de la armadura de Cristo. La frase la espada del Espíritu se menciona solo una vez en la Escritura, en Efesios 6:17. La espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente en contra del maligno. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva, usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada, a fin de obtener el máximo beneficio de ellos. Todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo. Necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y una valuable arma ofensiva para la destrucción de las fortalezas, del error y de la mentira. La palabra viva y eficaz, esa es la espada que tú tienes que tomar en esta mañana. Yo lo que quiero que entiendas sobre todas las cosas es que es la hora de decirle a Satanás: no más. Hasta aquí no más. Aquí al frente tuyo existe un guerrero y una guerrera que van a levantar sus armas en contra tuya. Porque yo puedo ver aquí legiones de valientes cristianos que van a defender la gloria de Dios depositada en ustedes, que van a defender lo que Dios ha traído y que van a defender esa preciosa sangre que fue derramada por todos nosotros, porque eso es lo que nos hace creyentes, el hecho de haber resucitado juntamente con Cristo Jesús luego de que Él diera su vida por ti y por mí. Quiero decirte algo en esta mañana. Él te ama tanto y me ama tanto que prefirió morir por ti antes que vivir sin ti. Esa es la consigna de un Dios de amor, y eso es lo que tiene para nosotros. Cuando me ponía a preparar todo esto, decía: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantar esas familias? ¿Cómo van a levantarse esas legiones? Pues la explicación era hasta algo chistosa de lo que el Señor me ponía. Y de aquí, de nuestra ciudad de Cuenca, es la famosa historia que nos contaban desde muchachos. En los libros de la escuela demostraban un heroísmo que iba mucho más allá de lo que era la realidad. Y esto pasó nada más y nada menos con Abdón Calderón, ¿sí? Si le ubican a Abdón Calderón. Entonces, a nosotros los profesores, cuando muchachitos, nos relataban lo siguiente, y decía
que él estaba blandiendo su espada y una bala de cañón le arrancó un brazo y tomó con el brazo izquierdo. ¿Sí? Y tomaba la espada y seguía blandiendo y avivando el fragor de la batalla para ser libres. Y otra bala del cañón le rompió el otro brazo. Y después de eso tomó la espada en su boca y desde ahí gritaba: viva la libertad. Nos parecía a nosotros algo ilógico y decíamos, bueno, o sea, no sé cómo gritaba mientras tenía la espada en la boca, cómo gritaba tanto, es imposible. Así es que el Señor me dijo, para el creyente eso es posible. La historia fantasiosa, realmente esto debe afectar nuestro corazón y nuestro entendimiento en esta mañana. Porque sí te voy a decir una cosa, la espada que tienes que levantar esta mañana no la vas a levantar con ninguna de tus extremidades. Lo vas a levantar con tu boca, porque eso es lo que dice el Señor. Sí, porque la espada es la palabra del Señor. Y con esto combatió Jesús al enemigo cuando le tentó en el desierto y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le contestó con la espada de su boca y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué? Quiero que empieces a entender ese lenguaje eterno con el que vamos a familiarizarnos, o ya estamos familiarizados un poco. Un lenguaje eterno. Un lenguaje que realmente va a marcar nuestra existencia. Porque la palabra de Dios nos afecta, nos transforma, nos mueve, nos conmueve y hace mella en cada uno de nuestros corazones. Somos guerreros y guerreras que expresamos palabras sazonadas con sal y luz en un mundo plagado de oscuridad. Las palabras, dice Manny Hall, son un arma poderosa para todas las causas, tanto buenas como malas. Y yo quiero decirte en esta mañana que empieces a identificar esto. ¿Qué palabras tienes tú de común uso en tu casa, con tus hijos, en el trabajo? ¿Qué es lo que está afectando con tu palabra? ¿Qué es lo que te afectó en un momento con la palabra que otro te dijo? ¿Qué es lo que afectó en tu corazón cuando fuiste niño y te dijeron, no sirves, no vales, no eres bueno, eres un perdedor y eres un fracasado? ¿Sabes qué? Las palabras son un arma poderosa para todas las causas, tanto buenas como malas. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres preparado para toda buena obra. Sí, díselo. Ese es el ánimo que debemos darnos entre creyentes. ¿Sabe qué? Y aún a las personas que no creen en Dios, nosotros tenemos que hablarle la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debe haber de nosotros la desesperación por comunicar las verdades de Dios, por hablar ese lenguaje eterno. Y el Señor me mostró algo muy importante en esta mañana, que quiero compartirlo también con ustedes. Recordarán que en el Génesis se habla de una famosa torre de Babel. ¿Sí? Sí le ubican a la torre de Babel. Entonces, la gente trabajaba todos en una sola unidad. Y en una sola unidad empezaron a crear algo como una torre enorme y decía, vamos con esa torre a surcar los cielos y vamos a ser semejantes a Dios. A veces nuestras palabras quieren rebelarse en contra de nuestro mismo Creador. Y eso fue el contexto en el que Dios dejó que los idiomas pudieran fluir y quería comunicarse el uno con el otro y no se podían entender. Así es que la Escritura dice que cada quien agarró para su lado con los que se podía entender y esa obra quedó terminada ahí.
Pero ¿sabes qué? Puedo entender que el diseño de Dios es que tengamos un lenguaje único. Que tengamos un lenguaje único. Y si vamos a tener ese lenguaje único, ¿sabes cuál es ese lenguaje? Un lenguaje que nosotros lo entendemos, que no estudiamos la gramática que dice en los cielos, pero que lo entendemos con toda perfección. Porque dice que toda palabra es útil, ¿para qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que tenemos que hacer en casa, con nuestros niños, en nuestro trabajo. Tiene que ser palabra de edificación. El cristiano no está para hablar cosas que no son correctas. Te voy a decir esto, dice la palabra de Dios que el Señor tomará cuenta de cada palabra ociosa que nosotros digamos. Cada palabra ociosa. Y muchas veces estamos hablando palabras ociosas. Y quiero decirte que Dios en esta mañana va a romper tu corazón y decirte, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y vas a tomar la espada para hablar palabra correcta, palabra que edifique, palabra que levante, palabra que sustente. No solo una parte, sino toda la palabra enseña, capacita, corrige y prepara. Contemplar la palabra nos lleva como si estuviéramos frente a un espejo, donde no podemos falsear nada. Algo que nosotros entendemos, y quiero que ubiques lo que te voy a decir. Aquí existen personas de concepciones políticas de diferente índole, unos de izquierda, otros de derecha. Y esto pasaba en las aulas universitarias. Cuando estuve estudiando aquí yo en la Universidad de Cuenca, realmente nosotros nos íbamos por el ala extremista, los revolucionarios. Y no podíamos conciliar en nada con los extremos capitalistas que decían que hay que vivir de la opresión y del libre mercado. Y decíamos todo ese tipo de cosas y eran confrontaciones y grandes debates. Toda la doctrina, todas las cosas que podemos entender en este mundo se para. Pero te voy a decir una sola cosa. La palabra de Dios es la medida exacta para poder cuadrar cualquier discusión que puede haber en todo lado. ¿Sabes por qué? Porque esa es la medida con la que se nos va a juzgar en un día. Esa es la medida. Así es que no interesa si eres de derecha o si eres de izquierda. No interesa si eres pobre o si eres rico. Lo único que vas a hacer y vas a entender que tienes que manejar exactamente el lenguaje del cielo para poder practicar ahora mismo lo que vas a hacer durante toda una eternidad. Estoy seguro que ustedes van a ir a una eternidad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Cree y tú y tu casa serán salvos. Así es que eso es la primera parte que debes entender. Es la primera parte para ti que viniste hoy por primera vez a este lugar. Te voy a decir, sé bienvenido, pero entiende esto. Lo único que va a cambiar tu vida es la palabra fresca, la espada de Dios que va a ser mella en tu corazón y que vas a entender que es la única que puede traerte victoria, la única que te va a enseñar, la única que te va a redarguir, la única que te va a hablar sobre esa eternidad que tanto necesitas. El lenguaje tiene la capacidad de elevar o de humillar, de bendecir o maldecir, de sanar o de herir. Podemos hablar según las normas de esta tierra o si tú quieres, puedes hablar en esta mañana, empezar a hablar según los patrones del cielo, como tú quieres. Vamos a lanzar ese desafío, pero tú vas a empezar en esta mañana a creer realmente que eres un enviado, un hijo de Dios, un guerrero y una guerrera para desafiar los argumentos de Satanás. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versos 2 y 4, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Queridos amigos, yo realmente tengo mucho miedo de lo que hoy en día viene pasando en las iglesias cristianas. ¿Sabes qué? Hay alabanza, pero a veces no hay corazón. Hay una prédica, pero no hay la palabra de Dios. Existen todas las cosas que tú puedes ver, existe un marketing tremendo, existe grandes eventos y muchas cosas que pueden aplicarse de acuerdo a las modernas técnicas para poder manipular a la gente. Pero yo te voy a decir que es la hora de volver a la senda antigua, al camino antiguo. Y esto es únicamente tomando la palabra de Dios y hablando. Esto es compartiendo a través de una manera relacional. Es como tú puedes levantar a tu familia, como tú puedes levantar tu barrio, como tú puedes levantar la ciudad. Porque quiero que entiendas que Dios ha puesto su confianza en ti porque tienes grandes propósitos en esta tierra que el Señor te dio. Simplemente ha venido un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonan de maestros conforme a sus propias concupiscencias. No me gustó lo que me habló, no me gustó lo que me dijo este pastor, no me gustó lo que me dijeron en esta iglesia, no me gustó lo que me dijeron acá. ¿Sabe qué? Yo quiero escuchar palabra que realmente anime mi vida y no quiero estar expuesto a la exhortación que me pide el Señor. No más, hijito, ya no más, hasta aquí no más. Pero estamos dispuestos incluso hasta ir con algo más de esa palabra. Vamos hasta con murmuración, salimos de un lugar, vamos a otro lugar, hablamos mal de los líderes, hacemos cosas inadecuadas. ¿Sabes por qué? Por la comezón del oír. Toda palabra es útil para instruir, para redarguir, para preparar, para capacitar, para instruir en justicia. Para eso es útil toda la palabra del Señor. Así es que aprópiate de eso. El Señor, en donde quiera que te esté hablando, aprópiate de esa palabra. No veas al mensajero, toma el mensaje, que eso te va a llevar a la vida eterna, no el mensajero. Isaías 55, 8, 11. Esta es una declaración poderosa que les pido escuchen con toda atención, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Esto es lo que quiero que reflexiones. Da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que eres tú, guerrero y guerrera del Dios Altísimo. Semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿Y qué va a suceder ahora? Es el tiempo donde tu corazón ha recibido la instrucción. Es el tiempo donde tu corazón puede doblegarse delante del Señor y decir: yo quiero ser un guerrero, o yo quiero ser una guerrera. No más palabras ociosas en mi vida, no más cosas que dañen a la gente, no más cosas que no edifiquen, no más cosas que contraríen la voluntad de Dios. Quiero hablar palabra fresca, palabra nueva, palabra que pueda dar de parte de Dios aliento a la gente que necesita, ánimo al cansado, y dar la sal, que es la sazón, para mucha gente que tanto necesita. ¿Y sabes qué? Y esto sucederá, dice Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes
verán visiones. Y empiezo a entender entonces el lenguaje sobrenatural de mi Dios. Empiezo a ver lo que decían aquí para el día lunes, lo que ojo no vio ni oído oyó. Queridos amigos, este es el tiempo de empezar a desafiar y a creer de manera sobrenatural lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí. Nunca había creído que iba a estar hablándoles en este lugar. Pero si a Dios le place, será siempre para su gloria. Yo no, a mí no, Dios, sino a tu nombre da gloria por tu fidelidad y por tu amor. Para Él siempre será toda gloria y toda honra. Nosotros somos simples gusanos, instrumentos de Dios para comunicar sus verdades. Así es que yo te estoy diciendo, simplemente yo fui un instrumento para desafiar tu corazón.